Empezamos. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Inversores emocionales, personas que cuidan de su bienestar. ¿Qué hacer cuando la empatía nos causa malestar? Actuar por amor o por temor. El miedo es una emoción inherente al ser humano. Está ahí desde que nacemos hasta que el mismísimo día de nuestra muerte. Por ello, se antoja muy importante saber convivir con él y aceptar que también nos acompañará en cualquier decisión que tomemos. Por eso, aunque en ocasiones este sentimiento nos desborde, es importante aprender a vencer el miedo para que éste no nos paralice. Es así, por eso, nuestros gobernantes saben que el miedo nos paraliza, por eso ¿qué hacen? Meternos miedo. Tenemos que saber controlar ese miedo, tenemos que saber que nosotros somos más fuertes que eso, somos amor, somos hijos del Padre, por lo tanto somos amor y el miedo no nos puede vencer. Sentir miedo no es malo. Esta emoción suele activarse cuando estamos ante una situación de peligro. Es así, tener miedo ante una situación de peligro, por ejemplo, no sé, que vaya por un acantilado y vea que me puedo resbalar y caer, que me empujen o me vaya a subir el tren, me caiga, o un momento dado que puede ser un peligro, ¿no? Y te puedes hacer, es un riesgo, ¿no? Entonces, el miedo está bien, ¿no? El problema es que en ocasiones es irracional, es decir, no es un miedo real. Sentir temor a hablar al público o a la posibilidad de que una relación se rompa. Es fruto de inseguridades, aunque también probablemente esté actuando determinadas creencias que serán necesario cuestionarnos. Es así, cuando es irracional, cuando ese miedo realmente no nos lleva a ningún sitio, no es simplemente miedo al miedo, ¿no? Entonces ahí la cosa ya cambia, ¿no? El tener ese miedo que realmente no nos lleva a ninguna parte. Ese miedo realmente no nos lleva a ningún sitio. Nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Asimismo, esto está escrito por una persona anónima. Nunca dejemos que el miedo sea más grande y que nos impida seguir, avanzar. Que el miedo lo que hace es paralizarnos y que no dejemos que el miedo nos paralice, avancemos. Formas para vencer el miedo, para que éste no controle nuestra vida. Hombre con miedo, es así, realmente que no nos deje vencer ese miedo. Muchos de vosotros pensáis que tener este sentimiento es típico de una persona cobarde que no sabe afrontar la vida, pero nada más lejos de la realidad. Y es que el miedo es también una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro, sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física. Si eres una persona que asiduamente tiene miedo, no te preocupes. Es de lo más normal. Lo que hay que evitar es dejarse llevar por el miedo y perder el control. Es así. Lo que hay que intentar evitar eso es perder, ese autocontrol, ese control, que nos controle ese miedo. Que no lo controlemos nosotros, sino que él nos controle. Solo tienes que saber convivir con él y controlarlo cuando realmente sea necesario. Ante esto, seguro que muchos de vosotros os preguntaréis lo siguiente: ¿cómo podemos vencer ese miedo? ¿Y qué hay que hacer para controlarlo?
Antes de todo, hay que decir que no hay una fórmula definitiva para vencer el miedo. Este no desaparecerá por arte de magia de la noche a la mañana. Más bien, todo lo contrario. Pero sí podemos brindaros alguna clave. Sí que es verdad que no podemos controlarlo. El miedo está ahí. Y el miedo, pues, bueno, yo soy una persona que tengo inseguridades, tengo miedos realmente sin fundamento. Yo más pequeña, más joven, pues le tenía pánico a los perros, pero pánico, no era miedo, pánico. Realmente cuando veía uno huía. Tenía mi tía, me acuerdo que íbamos a visitarla y tenía 2 pastores alemanes, tenía 2 perros grandes. Y los tenía que esconder, porque es que llegar y temblaba, temblaba. Y los animalicos, no sé qué, no me iban a hacer nada, pero yo es así, ¿no? No me han hecho nunca ninguno nada, la verdad, pero le he tenido verdaderamente pánico. Hoy en día ese miedo lo he superado, no les tengo miedo, gracias a Dios, ahora ya no. Pero sí que he tenido que enfrentarme a ellos, bueno, enfrentarme en el sentido, no enfrentarme, pelearme con ellos, no, enfrentarme en el sentido de que he tenido que empezar a que se acerquen a mí, empezar a tocarlo, empezar a reconocer dentro de mí que no me van a hacer nada, ¿no? Hace coger confianza, ¿no? Me ha costado, sí. Pero os digo que ya era grandecita, bien grandecita y seguía teniendo, pues, con 20 años por ahí, yo aún, los perros, allí yo aquí. Los aviones, hoy en día aún tengo respeto a subirme a un avión. Son miedos que, bueno, que he ido superando, pero que están ahí, que sé que están ahí y tengo que superarlos poco a poco. Y eso en la vida me lo va dando para que yo vaya superándome, ¿no? Pero realmente no desaparecerá, pero podemos irlo controlando. Las 5 claves para superar los miedos, desde ahora mismo. Nos decía Nelson Mandela, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Todos, sin excepción, tenemos miedo. Es una emoción con la que nacemos y con la que ciertas situaciones nos ayudan a protegernos del peligro y al ser prudentes. Sin embargo, a la mayoría de ocasiones los miedos son irracionales, tóxicos y nos limita enormemente nuestro potencial. A mí personalmente me gusta ver el miedo como un gran maestro, en el sentido de que indica dónde cree mi mente que están mis límites. Fíjate que digo mi mente y no yo. El miedo tiene como objetivo desafiarme y romper mis cadenas y poder así ser libre para seguir mi propio camino y enfrentarme al miedo. Me conquisto a mí misma. Tuitea esta frase. Por eso siempre les digo a mis clientes o a mis amigos, si esto te da miedo, adelante. Significa que vamos por buen camino. Es así. A veces cuando no queremos hacer algo porque nos da miedo y si sale mal, ese miedo quiere decir que debemos seguir. Porque tenemos que afrontarlo. Es miedo a salir de nuestra zona de confort, es miedo a dar el salto. Pero tenemos que darlo. Son cambios. Es así, porque realmente el miedo lo que tiene eso es un objetivo desafiante. Quiere romper nuestras cadenas, quiere poder ser libre y tener seguir su propio camino. Pero lo que tenemos que hacer es decir, yo esto ya lo superé, no tengo miedo, tengo que seguir avanzando. Tú lo dejas a un lado, eres amigo, pero déjalo. Pregúntate, ¿qué me impide conseguir lo que deseo? ¿Es un miedo real o irracional?
¿Cómo cambiaría mi vida si lo afrontara? ¿Me estoy boicoteando por el miedo al éxito? Da siempre la bienvenida al miedo. Haz lo que te da miedo, viéndolo como una oportunidad de crecimiento para salir de esa zona de confort y expandir tus oportunidades. Toma la decisión de cambiar y confiar en ti. A continuación contarás 5 claves para superar esos miedos, desde ahora mismo, sean los que sean. El primero es dejar fluir, muy importante. Déjate llevar, déjate fluir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que éste te persigue con más fuerza. Con esta actitud de huida, acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es mucho peor. Es así. Es tener miedo al miedo. Es el peor. Deja de negarlos. También es importante. En muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan contándose una historia falsa para demostrar una valentía que no tienen. El primer paso para superar el miedo es aceptarlo. Si tú no aceptas que tienes ese miedo, lo mismo nadie te puede ayudar. Lo mismo si yo acepté que tenía miedo a los perros y realmente, pues no. Empezó, por ejemplo, mi hermana, la primera que tuvo un perro. Aunque yo tenía miedo, mi hermana lo traía a mi casa, mi hermana lo traía a casa de mi madre, el perro se acercaba a mí, yo vi que no me hacía nada. Yo empecé a afrontar ese miedo y empecé a aceptarlo y empecé a irlo cambiando ya. En el momento que tú aceptas que tienes ese miedo, ya lo puedes ir cambiando. Deja de luchar. No veas el miedo como un enemigo al que hay que derrotar, porque también te ganará. Cuando más luches, más grande y poderoso se convierte. Date cuenta que en el fondo es una lucha contigo mismo. Es así. Por mucho que luches, si tú no te afrontas a él, no hacemos nada. Hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo. Obsérvalo e identifica cómo se manifiesta, en qué parte de tu cuerpo, cómo reacciona. ¿Te sudan las manos? ¿Se te acelera el corazón? ¿Te tiembla la voz? ¿Te sonrojas? ¿Qué es lo que sucede en ti cuando sientes miedo? Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal. No te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de afrontarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda y pasajera. Es así. Que veamos que es como eso, simplemente una situación que está ahí más. Tenemos que empezar, a darnos cuenta de lo que yo siempre digo, que el miedo lo que viene a paralizarnos y que sobre todo las personas que ven la tele, tanta noticia, que es bueno que estemos informados, pero no con tanta noticia, porque lo que hacemos es paralizarnos. Dentro nuestro empieza a crecer el miedo. No sé si habéis visto la película, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, si me acuerdo lo digo. Esa que decía cualquiera, la píldora roja o la verde, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Yo la vi hace ya mucho tiempo que la vi. Si me acuerdo lo diré. Bueno, si me acuerdo yo lo digo. Me iré pensando. Pero de verdad que esa película te indica, ¿no? Realmente que el miedo no te sirve para nada. Que realmente estamos en el aquí, en el ahora, y tenemos que
Cuando le meten al protagonista, le meten un gusanito. El gusanito quiere decir el miedo. Y eso es lo que está, me parece que se llama algo del sistema, no me acuerdo. Te mete lo que es el gusanito y lo que nos meten es el miedo. Eso es lo que quiere decir la película. ¿Mm? Afróntalo como una oportunidad para crecer. Cambia tus perspectivas. Mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo. Es la única manera que tienes de liberarte definitivamente de él. Es así. Yo tenía miedo al perro, que hice acercarme a él. Que es la única manera de quitarte el miedo. Tenía miedo a la moto. Yo montaba en moto. Me he montado en moto. ¿Por qué? Porque hay que afrontarlo. Y el avión lo haré también. Es la única manera que tiene de liberarte definitivamente de él. En definitiva, se trata de trascender los miedos. Tú eres mucho más grande que todos esos miedos, constituidos por tu mente. Recuerda lo siguiente: el miedo siempre te acompaña mientras sigas creciendo. La única manera de liberarte del miedo es afrontarlo. No eres el único que tiene miedo, todos sentimos miedo. La única manera de ser feliz es vivir sin miedos. Vencer el miedo asusta menos que sentirse impotente por la vida. El miedo no es más que una emoción. No le des tanto protagonismo. El miedo es lo contrario del amor. Elige amar y confiar. ¿Te imaginas cómo te sentirás cuando hayas conquistado a ti mismo y seas capaz de hacer todo lo que te da miedo? Se trata de una cuestión de práctica, como todo. Practica el afrontar tus miedos para alcanzar la verdadera libertad. No pierdas la oportunidad de ir más allá de ti mismo. Ánimo. Besos y abrazos con fuerza y valentía. Esta es de Mónica, este escrito, lo escribió Mónica. Bueno, y yo lo traje yo. Gracias por escucharlo. Seguimos un poquito más con el miedo. Si te apetece trabajar en conformidad estos temas, quieres saber más sobre cómo superar los miedos, vivir en paz mental, tenemos, bueno, aquí esta chica tiene un curso donde, se puede para que te ayude a confiar en ti. El programa de necesidades te reprograma tu mente para sentirte seguro. ¿Cómo superar tus miedos? Conocerte, trabajar tu autoestima, hablar de ello, visualizar, aprender técnicas de relajación, exponte al estímulo temido, o sea, lo que temes, y convive con el miedo, muy importante. Miedo infantil. Mantener en calma. ¿Qué hacer cuando hay miedo infantil? Mantener en calma y ser paciente. Explicarle al niño que no hay que avergonzarse por tener miedo. Ofrecernos como modelo de miedos afrontados y superados. Permitir que se enfrente el niño o la niña. Animarle a acercarse al miedo poco a poco. Demostrarle cariño y respeto. Animar, apoyar y felicitar cada intento de superar ese temor. Criticarle y regañarle o castigarle
por tener miedo. Eso no hay que hacerlo. Lo que no hay que hacer, reírnos de él o de ella. Hacer referencia a sus miedos de forma sarcástica delante de otras personas. Obligarlas con brusquedad a afrontarlo. Darles excesivos razonamientos y recordárselo continuamente. Sobreprotegerle. Utilizar su miedo para conseguir que obedezca. Es así. Realmente no hay que hacerlo. Eso es lo que no hay que hacer. Bueno, aquí tenemos, empezamos de cero de éxito al éxito. ¿Cómo perder el miedo paso a paso? Primero, aquí tenemos a la primera persona sentada y pone no lo haré, está toda de esto. Después sube el siguiente escalón y dice no puedo hacerlo. Sigue ahí tumbado. Después ya se pone en pie y dice quiero hacerlo. Sigue, ¿cómo puedo hacerlo? Se pregunta. El siguiente paso, trataré de hacerlo. Después de siente más empoderado, puedo hacerlo. Y después dice, lo haré. Así se puede. Y ahí se llega al éxito. Poco a poco, paso a paso. Yo puedo llegar a la cima. Es así. No quedarte aquí, donde está esta persona que dice no lo haré, que está hundido. Ahí, quedarse ahí por miedo. Sino ir dando los pasos poco a poco, ir afrontando hasta llegar arriba. ¿Cómo superar los miedos? Primero, aceptarlo, ya lo hemos dicho antes. Segundo, pensar en positivo. Tercero, enfrentarlo. Primero aceptarlo, después pensar en positivo, después enfrentarlo y cuarto, reconocer nuestros logros. Por sí, tenemos también que reconocer nuestros logros. Si yo he logrado, por muy pequeña cosa que haya hecho, lo he logrado, me tengo que merezco un elogio, me merezco un regalo, me merezco un premio. ¿Por qué no? Aquí tenemos tenemos miedo, frustración. Después tenemos aquí, tenemos miedo, es insatisfacción. Aquí estamos en el miedo, pasamos a la frustración, después a la insatisfacción, pero ¿qué pasa? Que si no seguimos avanzando, volvemos al miedo. Ahora, si ya queremos y hacemos cómo lo hago, ya que estoy en la satisfacción, ¿cómo lo hago? Si me rindo, volveré a bajar. Pero si no, pasaré al apoyo. Buscaré apoyo. Seguiré en la acción, en la transición, en el cambio de creencias, aprendizaje y el cambio de hábitos. Y llegaré a este extremo. Tengo dos opciones, dar todos estos pasos hasta el cambio de hábito o rendirme y quedarme en el miedo. Tengo dos opciones. Yo elijo la opción que quiero. Esto lo tengo que hacer más grande. Porque si no, no se ve. Domina tu cuerpo. Cuando sentimos miedo, se desencadena
una serie de reacciones a nivel fisiológico. Algunas de ellas tienen un fuerte componente automático, no las podemos controlar. Cambia tus ideas, que confirma el temor. A menudo, cuando sentimos miedo por nuestra mente, cruzan muchas ideas que consolidan ese temor. Sí, es así. Y viene el recuerdo a nuestra cabeza que nos hace lo mismo el miedo que pasamos en algún momento. Aquí tenemos el síndrome de la cabaña. Ahora sí. Que dice, miedo a salir a la calle en niños, jóvenes y adultos. En principio, es un miedo normal y adaptativo que nos hace estar alerta de mantener conectada la higiene y la prevención. Cuidado, puede volverse desadaptativo cuando las emociones negativas gobiernan, limitando vivencias agradables y evitando contactos sociales. Es importante exponerse paulatinamente al miedo para ir superándolo. Hay gente que tiene miedo a salir a la calle. A veces, bueno, pues lo mismo hay sitios, mismo vivo en una calle donde hay muchos peligros y tengo miedo, pues bueno, lo mismo es bueno, estoy en mi casa, o llega la noche, a mí la noche no me gusta salir. Entonces, pues bueno, es un miedo comprensible. Pero el tener miedo a no ser algo que no quiero salir en ningún momento del día por miedo ya no es bueno. Es un síndrome de la cabaña. Ay, bueno, sí, bien digo, ala. Bueno, aquí tenemos también la acupuntura para controlar el miedo. Hay unos puntos en el cuerpo donde podemos controlar el miedo. Ahí. Se presiona esos puntos y se gira en forma horaria. El punto donde ya os diré los puntos y lo vamos a ir frotando en forma horaria. En dirección a la manita del reloj. El primero lo tenemos aquí en la muñeca, en la parte de atrás, donde tenemos el reloj más o menos, digamos, 2 dedos. Sí. Unos 2 dedos desde donde donde termina la mano hasta ahí, unos 2 dedos más o menos. Sí. Ahí tenemos un punto que apretándolo suavemente, girándolo, nos vamos a ir solucionando ese problema. Otro punto ahí en los tobillos, bueno, los pies, las piernas. También tenemos un punto en cada pierna donde podemos también masajearlo para poder controlar ese miedo. Tenemos en la muñeca, cerrando nuestra mano así, y justamente digamos, donde termina el dedo meñique y más o menos, de aquí el dedo meñique, pues poquito, casi al medio de la mano. Bueno, ahí tenemos el otro punto. También podemos frotarlo, poquito a poco. Después tenemos otro aquí en el dedo del corazón, junto donde está la uña. Tenemos otro punto, que también podemos frotarlo. Otro aquí en la nuca, aquí donde empieza el pelo, o termina el pelo y baja el cuello. Ahí tenemos 2 puntos también, que lo podemos frotar. Otro en la planta del pie, justamente donde
en el medio, bueno, un poquito más arriba del medio, donde termina la almohadilla del pie, ahí abajo. Ahí tenemos otro punto donde también le podemos dar, frotarlo. Bueno, pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por estar. Mavi, Yubiri, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto a Belki como a mí. Muchísimas gracias de parte de las dos. Y nos vamos con alegría. De si tenían alguna duda, alguna pregunta antes de terminar. Bueno, pues entonces si no tenéis duda ninguna, nos vamos con alegría. Y nos vemos el lunes. ¿Mm?